Estaba viendo antes la descripción que tienes en tu Instagram y me gustaba la frase de la historia es la representación del presente, ¿no? O la explicación del presente, no me acuerdo Sí, la explicación del presente. la explicación. Y ahí se me viene a la cabeza dos teorías que son un poco parecidas, que es la de Strauss, ¿no? Que dice que cada 80 años, que es más o menos cuando pasa una generación, la historia se repite cíclicamente, pero luego está la de Mark Twain, la frase de Mark Twain, que es la historia nunca se repite, pero a veces rima. ¿No? Y me parece curioso y quería saber un poco tu opinión acerca de esta percepción que tenemos de que la historia sea cíclica o que rime, vamos. Bueno, a ver, también es cierto que aquí hay dos componentes, ¿no? ¿Mm? Creo yo. Eh, Uno es que las personas somos las mismas, pasen los siglos que pasen y pasen los milenios que pasen, ¿no? Te das cuenta de que las personas, los seres humanos, tenemos unos ideales muy parecidos, tenemos unos intereses muy parecidos, existe el odio, existe el amor, existe la lealtad, existe la violencia, todo eso ha existido durante milenios, ¿no? Y durante siglos. Entonces es decir, es normal que como nosotros somos los que somos, vamos evolucionando, es cierto, pero somos los que somos, esa naturaleza en esencia seguimos siendo los mismos, pues es lógico que la historia se repita, ¿no? Mm. Y en cuanto a la otra parte es que en cuanto a los ciclos, es cierto que cuando hay una generación aproximadamente, una o dos generaciones, estamos hablando, como dices, como decías, ¿no? De unos 80, 70, 80 años, que se juntan ahí dos generaciones de padres e hijos, Uh -huh. se intenta no repetir los errores, ¿no? que se ha producido, ¿no? Y algo que va unido a esta primera parte que estamos comentando, de la esencia del ser humano, es que somos muy olvidadizos. Somos muy olvidadizos de aquello que no hemos vivido. Cuando lo hemos vivido de nuestros padres, lo tenemos muy reciente. Si lo hemos vivido de nuestros abuelos, no lo tenemos tan reciente, ¿no? Es como, bueno, Mm. aquello queda muy lejos, pero hoy es otro mundo, ¿no? Y eso da pie a que se genere otra vez otro ciclo con otros errores, con otras guerras, eh, otra vez vuelta a empezar, ¿no? Entonces llama mucho la atención, pero ¿cómo es posible si esto ya lo superamos? ¿No? ¿Cómo es posible? No, es que seguimos siendo los mismos y además somos muy olvidadizos, ¿no? Esto me recuerda a un nombramiento que hicieron los Reyes Católicos de un cronista oficial en el que se indicaba expresamente el nombramiento que como la memoria del hombre es fallecedera, diciendo esa palabra antigua, pues hace falta un cronista que ponga por escrito lo que pasa, ¿no? Así que estoy de acuerdo con las dos teorías. Además es curioso lo que dices porque hay muchos ejemplos de sociedades que a lo mejor han conquistado a otras y una de las primeras cosas que suelen hacer es acabar con los historiadores si no es lenguaje escrito, acabar con los textos antiguos, acabar con la historia. O sea, a mí eso siempre me ha llamado la atención, digo, algo de, no sé, hay algo ahí, o sea, si no, no tomarían ese esfuerzo, ¿no? Sí, sí, y tiene que ver con lo de intentar olvidar, ¿no? Con intentar olvidar y forzar el olvido. Mm. Entonces, que hay una expresión en latín, creo que se dice la damnatio memoria, ¿no? De damnificar la memoria, eliminar la memoria, ¿no? Uh -huh. Y esto, curioso, ya existía en la época de los egipcios, ¿no? Cuando picaban para que en el nombre de un rey, de un monarca, de un faraón, que no se pudiera volver a leer el nombre de ese faraón porque no existiera, ¿no? También ellos tenían la concepción de que si lo leías podías revivirle en cierto modo, ¿no? Uh -huh. Pero que desapareciera. No ha pasado por la historia. En los listados de los monarcas faltan algunos, ¿no? Porque no han pasado por la historia. No, hoy lo sabemos, pero entonces no querían que pasase la historia, ¿no? Es decir, yo, que soy un faraón, que vengo de una estirpe de varias dinastías diferentes, por diferentes familias, pero no quiero que mi nombre esté vinculado con uno anterior, ¿no? Entonces, también es cierto que en la historia, cuando tú quieres legalizarte en el poder, es mucho más fácil si eliminas la memoria del enemigo, ¿no? Mucho más fácil porque te legalizas. A partir de ahora, esto ya no existe. A partir de ahora, vamos a olvidarnos de esto. Tabula rasa, ¿no? También es una expresión que se suele utilizar. Uh -huh. No ha pasado nada. Pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, etcétera, ha habido ciertos periodos de tiempo en los que no se hablaba, ¿no? O estaba prohibido hablar de ciertas
de ciertas tendencias. Y en historiografía igual, ¿no? A los historiadores también hay veces que demandando un periodo histórico, te dicen, no, no, de esto no se puede, ¿no? Y de hecho, te diré una anécdota que también es medio leyenda y medio realidad, ¿no? En el archivo de la nobleza, en el archivo de la nobleza de Toledo, que pertenece al Archivo Histórico Nacional, eh, están los expedientes de las grandes casas de la nobleza, ¿no? De la aristocracia. Pero luego hay como un legajo, una caja, en la que están aquellos que han querido ser nobles, pero se ha demostrado que tenían, estamos hablando de hace siglos, ¿no? Uh-huh. Que tenían, pues que no eran cristianos viejos, que tenían alguna descendencia dudosa, ¿no? De judíos o de moriscos. Entonces, recomiendan a los historiadores no meterse mucho dentro de esas cajas, porque hoy en día existen esos herederos de los que pretendieron tener un título, ¿no? Entonces, es curioso cómo muchas veces la verdad se oculta a los historiadores y para reconstruir el periodo histórico te aseguro que es muy complicado, ¿no? Porque el ser humano se ha encargado de eliminarlo. Claro, eso es algo que cuando has dicho el tema de los faraones, estaba pensando, digo, ¿cómo podemos, o sea, cómo podemos saber con certeza, que ya sé que no se sabe con certeza, pero cuál ha sido nuestra historia, si ha habido tantos esfuerzos, tantas quemas de libros, bueno, obviamente la Biblioteca de Alejandría se fue al carajo también, o sea, hay un montón de ejemplos de este estilo. Hablábamos antes de Pompeya, ¿cuántas Pompeyas también? No sé, a lo mejor hay otra Pompeya en el mar o vete tú a saber. Eh, entonces, ¿cómo de seguros podemos estar de la historia que estudiamos, digamos, en el colegio, en la universidad o que podemos ver en libros, en documentales? Pues es una pregunta muy buena, ¿no? Porque el gran problema al que se enfrenta un historiador es reconstruir con la mayor veracidad posible el periodo histórico. Reconstruirlo, es decir, esto es lo que ha pasado, ¿no? Esto es lo que ha pasado y así se movían unos, se movían otros, con estos Uh-huh. intereses, por qué atacaron, etcétera, por ejemplo. Eh, pero la reconstrucción del periodo histórico no solamente se utilizan documentos manuscritos, ¿no? Porque hay periodos de tiempo que no existen. Es decir, Uh-huh. si yo tengo aquí un periodo de tiempo, un manuscrito, ¿no? Que me cuenta una entrada a una ciudad en la Edad Media. Y tengo otro documento que me habla de 50 años después, en esa misma ciudad, que hay una estabilidad política, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, pues de aquí paso aquí y me como 50 años. Se puede hacer, pero eso, ¿qué explicación, qué veracidad estamos dando, ¿no? Entonces, en este caso, desde la historia, tienes que Uh-huh. utilizar ciencias auxiliares, ¿no? Que son ciencias principales, pero que en este caso ayudan a la historia. Por ejemplo, la arqueología. La arqueología, la numismática, para reconstruir, por ejemplo, el periodo del mundo romano, era imprescindible darte cuenta, el saber la lista de los cónsules, de emperadores, a veces fue hiper complicado hacerla a partir del siglo XVI y XVII. ¿Por qué? Porque no existía toda la documentación correcta. Y de repente se encuentran en cierto sitio una gran piedra en la que está tallada en los cónsules de 300 años. Pues Uh-huh. enhorabuena, porque nos ayuda con esto, con otros documentos de otros historiadores del siglo II, siglo III, a que nos cuentan cuáles fueron los cónsules de Roma. Es decir, utilizar las ciencias auxiliares es fundamental, ¿no? para reconstruir la historia. Y esto es imprescindible. Insisto, es fácil caer en dos errores. Uno, bueno, pues no lo cuento y simplemente pienso que esto fue un desarrollo normal y me invento una teoría. Pero si te la inventas, di lo que te estás inventando, proponlo, ¿no? Claro, se cree que pasó tal, ¿no? ¿Te cree que pasó tal? Uh-huh. Haces una propuesta y te vas a hacer unas tesis, ¿no? Esto es así, por. Uh-huh. Y segundo, que lo quieras hacer. Porque claro, estamos hablando que los historiadores también somos personas, ¿no? Y que hay algunos, bueno, pues también que se basan en el presentismo, en los valores, en que te molesta hablar de un periodo histórico en concreto porque va en contra de algo que tú has vivido, que te ha pasado, ¿no? Entonces, abstraerse también del presentismo es muy complicado para un historiador. No es fácil. Claro, claro, eso te iba a decir. Requiere un nivel de objetividad que imagino que hay veces que
que debe ser difícil, ¿no? Yo Difícil, sí. me acuerdo mi abuelo, que era de Sevilla, y me contaba que siempre decía que su primer recuerdo era un bombardeo en la Guerra Civil. Y Jolín. claro, es difícil pues para alguien que no ha nacido en un periodo de guerra, ¿no? O de conflicto, imaginar lo que te debe provocar una experiencia semejante, Que ¿no? lo ves como una película, te lo están contando y bueno, pues lo ves como una película. O sea, no te puedes imaginar que hoy en día que miras al cielo y te caen bombas. ¿Dónde estamos? Claro. Hmm. Claro, pero por eso, o sea, eso ya extrapolado a el Antiguo Egipto, a Roma, a la Edad Media, eso ya es vamos, es imposible imaginarlo, claro. Claro, por eso comprender el periodo histórico es, primero es fundamental, ¿no? Hmm. Fundamental para el historiador. Y luego saber transmitirlo. Entonces a los alumnos les hago mucho hincapié en que en Internet está prácticamente todo. Datos, fechas, nombres. Y yo les insisto, esto no es lo más importante, de verdad. Si es que si no te acuerdas de quién era el hijo de Felipe IV, no pasa nada. Si no te acuerdas de quiénes son los faraones de la dinastía 18, da igual. Vete a Internet, que por eso esta es una herramienta muy cómoda, ¿no? No hace falta que lo memorices. Al final con el uso lo vas practicando, pero es posible que se te olvide. Ujú. Pero si comprendes el periodo histórico, vas a comprender muy bien todo lo que te encuentres. Si comprendes Egipto en esos 3000 años, el pensamiento, cómo pensaba la sociedad, cómo pensaba la política de expansión, la política militar, la política comercial, Ujú. eh, qué religión tenían doméstica. Si vas comprendiendo todo eso, cualquier cosa que tengan de Egipto va a ser mucho más sencillo Hmm. comprenderla. Eso es muy importante. Y la clave está en la comprensión del periodo histórico. Para comprender el periodo histórico hay que saber reconstruirlo. Es decir, es todo un camino a veces complejo y muy, muy ilusionante,